no es que te falte fe. Tampoco es que hayas dejado de orar. Es que estás cansado. Cansado de esperar, de confiar, de sostenerte cuando todo dentro de ti grita por rendirse. Y aunque nadie lo nota, tú lo sabes, hay días en que levantarte ya es una batalla. Lo curioso, y aquí viene el misterio que pocos entienden, es que es justamente en esos momentos donde parece que Dios está más lejos, que en realidad, Él está más cerca. Puede parecer contradictorio, pero hay una verdad que podría cambiar por completo cómo vives tu dolor. A veces, la paz no se siente primero, se decide. Y esa decisión, silenciosa y firme, puede convertirse en el inicio de una transformación que no solo te sostendrá, sino que te sanará desde dentro. No vamos a ofrecerte fórmulas mágicas. Pero sí vamos a guiarte en una travesía espiritual donde descubrirás algo que quizás nadie te enseñó. Tu momento más oscuro puede ser la cuna de la fe más pura. Quédate hasta el final, porque vamos a explorar, paso a paso, cómo confiar en Dios cuando todo en ti quiere rendirse. Y te prometo una cosa, este no será solo un video más. Será un refugio. Y quizás, si abres el corazón, también será el comienzo de tu descanso. El dolor tiene un eco que no se escucha con los oídos, pero que retumba en la mente como un tambor incesante. A veces, no es lo que te pasa lo que más duele, sino lo que piensas mientras te pasa. La mente, cuando está herida, no descansa. Repite, analiza, proyecta, imagina escenarios que no han ocurrido, revive momentos que ya pasaron, inventa razones, culpa, respuestas que no llegan. Y ese ruido, silencioso por fuera pero ensordecedor por dentro, es una de las batallas más difíciles de enfrentar. Porque no puedes apagar la mente como quien apaga una luz. No puedes decirle basta y esperar que obedezca. Pero lo que sí puedes hacer es aprender a caminar con ese ruido, hasta que empiece a callarse. Porque aunque ahora no lo parezca, incluso en medio del ruido mental, Dios está presente. Hay momentos en los que el dolor físico duele menos que el ruido que se genera en la cabeza. ¿Por qué me pasó esto? Y si hubiera actuado diferente, seguro es mi culpa, nunca voy a salir de esto. Son frases que nadie oye, pero que tú escuchas todo el día. Y cada pensamiento arrastra a otro. Como una avalancha que comienza con una piedrita y termina arrasando todo. Lo más frustrante es que sabes que pensar así no ayuda, pero no puedes evitarlo. Quieres tener fe, quieres confiar, quieres orar, pero el ruido es tan fuerte que no logras escuchar ni siquiera tu propia alma. En esos momentos, lo primero que debes saber es esto: no estás loco. No estás mal. Estás herido. Y una mente herida piensa con miedo, no con claridad. Pero Dios no se asusta de tu confusión. Él no exige silencio perfecto para acercarse. De hecho, muchas veces, se sienta contigo justo en medio del barullo. Recuerdo una etapa de mi vida donde el dolor era tan agudo que no podía dormir. Y no era el dolor en sí, sino lo que mi mente decía sobre ese dolor: esto nunca va a pasar, todos me van a abandonar, Dios está enojado contigo. Intenté callar esas voces con entretenimiento, con distracciones, incluso con negación espiritual, repetía versículos como si fueran conjuros, esperando que hicieran efecto. Pero fue en una madrugada, cansado y sin fuerzas, que simplemente le dije a Dios: no puedo más con mi mente. Si quieres hacer algo, hazlo tú. No fue una oración bonita, pero fue sincera. Y en esa honestidad, encontré algo que no había sentido en días: paz. Una paz que no venía de la lógica ni del control, sino de la rendición. Aprendí que a veces, el primer paso para calmar la mente es dejar de pelear con ella. Dios no espera que pienses perfecto para estar contigo. Él sabe que hay pensamientos que no vienen de ti, sino del dolor. Y el dolor distorsiona. Te hace creer cosas que no son ciertas. Te hace imaginar lo peor. Te hace dudar de lo que antes tenías claro. Pero no es que hayas perdido la fe. Es que estás atravesando un terreno donde la fe ya no se siente, sino que se sostiene. Porque confiar en Dios cuando todo está en orden es fácil. Pero confiar cuando tu mente está rota, eso es adoración verdadera. Y allí, en ese campo de batalla, es donde más creces, aunque no lo notes. Cada vez que eliges volver a Dios en medio del ruido,
estás sembrando una raíz más profunda en tu alma. Una práctica que puede ayudarte es la escritura. Cuando la mente está llena, escribir es como vaciarla. No necesitas hacer poesía. Solo escribe lo que piensas, lo que temes, lo que te duele. Ponle palabras al caos. Y luego, si puedes, escribe al lado una oración. No para cambiar el pensamiento, sino para acompañarlo. Por ejemplo, siento que no voy a poder con esto, Señor, si no puedo, ayúdame tú. Esas frases, pequeñas pero sinceras, son una forma de traer a Dios dentro del ruido. No esperes que todo esté ordenado para invitarlo. Invítalo al desorden. Él no viene solo cuando lo llamas con calma. A veces, entra en medio del grito interno. También puedes usar tu respiración. Sí, tu respiración puede ser oración. Inhala despacio y al exhalar di en voz baja, Jesús, estoy aquí. Otra vez, Jesús, estoy aquí. No es una fórmula mágica, pero es un ancla. Cuando el ruido sea demasiado, vuelve a tu respiración. Vuelve a lo simple. Porque a veces la mente se pierde en laberintos y necesitamos una cuerda que nos devuelva al centro. Jesús es ese centro. Y no necesitas encontrarlo afuera. Está en ti. Incluso cuando no lo sientas. Incluso cuando tu mente diga lo contrario. El alma tiene memoria, y aunque la mente grite, tu espíritu sabe quién es su refugio. David escribió en el Salmo 94 horas y 19 minutos, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Eso es lo que sucede cuando, en medio de la tormenta mental, dejas que la voz de Dios entre. No elimina todos los pensamientos de inmediato. Pero trae consuelo. Un consuelo que no viene de argumentos, sino de presencia. Como cuando un niño tiene miedo por un ruido en la noche, y no necesita explicaciones, solo quiere que su padre lo abrace. Así es Dios contigo. Él no siempre te explicará por qué duele, pero siempre estará dispuesto a sentarse contigo en medio del dolor. Quiero que sepas algo más, este proceso no es lineal. Habrá días en que la mente parezca más ligera. Y otros en que todo vuelva a doler. No es retroceso. Es parte del camino. Cada día que eliges seguir, aunque sea con pensamientos rotos, estás avanzando. Cada vez que oras, aunque sea en susurros, estás resistiendo. Cada vez que te levantas, aunque la mente diga quédate en la cama, estás siendo valiente. No te midas por lo que sientes, sino por tu constancia. Porque Dios no te mide por tus pensamientos, sino por tu corazón. Y aunque tu mente esté revuelta, si en tu interior hay una chispa de fe, Él la ve. Y con esa chispa, Él puede hacer fuego. Así que si hoy el ruido vuelve, no te culpes. No te asustes. No pienses que eres menos espiritual. Solo respira. Ora. Descansa cuando puedas. Haz lo que esté a tu alcance. Y lo demás, déjaselo a Él. Porque no necesitas tener todo bajo control para estar en paz. Solo necesitas recordar que la paz no viene del silencio externo, sino de la presencia interna de Dios. Y esa presencia, amigo mío, no depende de tu mente. Depende de su amor. Y ese amor nunca deja de estar. Hay momentos en la vida donde la lógica falla, donde las explicaciones ya no alcanzan, donde la mente se agota intentando comprender lo que el corazón no puede cargar. En esos momentos, cuando el mundo se convierte en un ruido sordo y el alma se siente débil, aparece una promesa que no tiene sentido humano pero tiene todo el poder del cielo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. No es una paz aprendida, no es una calma fabricada, no es una técnica mental. Es algo más. Es una presencia, un descanso sobrenatural que se instala en el alma cuando decides creer que Dios sigue siendo Dios, aun cuando nada tiene sentido. Es una promesa que nos resulta contraintuitiva, porque estamos acostumbrados a buscar paz cuando todo se resuelve, cuando todo encaja, cuando finalmente las piezas del rompecabezas encajan. Pero esta paz no funciona así. No espera a que todo se acomode. Llega mientras todo está patas arriba.
Aterriza en el corazón cuando aún hay preguntas, cuando aún hay lágrimas, cuando aún hay dudas. Y es eso lo que la hace divina. No porque elimina el dolor, sino porque lo transforma desde dentro. Es la clase de paz que te permite dormir con el alma inquieta, que te permite sonreír mientras todo afuera sigue igual, que te da la fuerza para seguir sin entender nada, pero con el corazón sostenido. Esta promesa no está hecha para los momentos fáciles. Está escrita para quienes están cansados. Para los que oran y no ven respuestas. Para los que tienen miedo. Para los que sienten que la mente es un campo de batalla sin descanso. Para los que han perdido algo, o a alguien, y ya no saben cómo reponerse. Es para ti, que tal vez lees esto buscando un respiro, una palabra, una señal de que no estás solo. La promesa es esta: hay una paz que no viene de ti, que no depende de tu entendimiento, que no se basa en tus emociones. Viene de Dios. Y Él no necesita tu lógica para actuar. Solo necesita tu rendición. Porque la paz no se alcanza por cálculo, sino por confianza. Recuerdo un día en el que todo parecía haberse roto en mi vida. No fue un solo evento, sino una serie de pérdidas pequeñas que, juntas, me dejaron vacío. Intentaba entender, buscaba explicaciones, quería saber qué estaba haciendo mal. Pero mientras más pensaba, más me hundía. Hasta que un día, simplemente solté. No tenía más fuerzas para analizar. Ya no quería entender. Solo quería que Dios me sostuviera. Fue ahí, en medio de esa renuncia interna, que sentí una calma que no venía de mí. No sabía cómo, ni por qué, pero estaba en paz. El problema no se había resuelto. Las preguntas seguían. Pero algo en mí había cambiado. Era la promesa cumpliéndose, sin anuncios, sin estruendo. Solo la presencia callada de un Dios fiel. Esa paz, la que sobrepasa todo entendimiento, no es un premio para los fuertes. Es un regalo para los quebrantados. No se gana con méritos. Se recibe con humildad. Es cuando te rindes, cuando dejas de pelear con todo, que se abre espacio para que el cielo haga su obra. Muchas veces queremos entender para luego descansar. Pero con Dios, primero descansas, y después, tal vez, entiendes. Es al revés del mundo. Porque el reino de Dios funciona por fe, no por lógica. Por entrega, no por control. Por eso, esta paz solo llega cuando sueltas. ¿Y cómo se accede a esa promesa? El versículo anterior da la clave: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Orar. Hablar. Derramarte sin filtros. Rogar si es necesario. Pero sobre todo, agradecer. Sí, agradecer incluso antes de ver el cambio. Porque el agradecimiento es una declaración de fe. Es decir, no lo veo, pero sé que está sobrando. Y esa actitud abre puertas invisibles. Transforma tu corazón. Limpia el aire de tu alma. Y prepara el terreno para que la paz baje como lluvia sobre tierra seca. La paz que Dios promete no es emocional, aunque puede calmar emociones. No es intelectual, aunque supera toda lógica. Es espiritual. Es profunda. Es estable. Y no depende de lo que haces, sino de quién eres en Él. Eres su hijo. Eres su hija. Y si Él cuida de las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a envolverte con su consuelo cuando más lo necesitas? Esta paz es una muestra de su ternura. No es fuerza, es suavidad. Es el susurro que calma los gritos internos. Es el abrazo que nadie ve, pero que tú sientes. Es como si Dios mismo te tomara de la mano y dijera: yo estoy aquí. No tienes que entender todo. Solo quédate conmigo. Sé que es difícil creer en esta paz cuando estás en medio de una tormenta. Lo sé porque yo también he dudado. Porque cuando el dolor se alarga y las respuestas no llegan, la fe se debilita. Pero también sé que Dios no te juzga por tus dudas. Al contrario, se acerca aún más. Como Jesús con Tomás, no lo rechazó por necesitar ver, sino que le mostró sus heridas. Así es nuestro Salvador.
No se ofende con tus preguntas. Te ofrece su paz como respuesta. No te empuja a entender, te invita a descansar. No te exige fuerza, te ofrece presencia. Tal vez hoy estás intentando sostener todo solo. Y esa carga es la que te impide experimentar la promesa. La paz no llega a quienes controlan. Llega a quienes sueltan. Y soltar no es rendirse en derrota. Es rendirse en fe. Es decir, Señor, esto me supera. Te lo entrego. Es cerrar los ojos y confiar en que Él no duerme. Que mientras tú descansas, Él sigue obrando. Que mientras tú te quiebras, Él te reconstruye desde dentro. Porque eso hace la paz de Dios, te reconstruye sin que lo notes. Te levanta sin esfuerzo. Te fortalece sin exigencias. Solo se instala, suave, silenciosa, como el amanecer. No te castigues por no entender todo. No te compares con quienes parecen tener todo resuelto. Cada alma tiene su proceso. Y la paz que tú necesitas no está lejos. Está cerca. Solo espera ser recibida. No viene en forma de solución, sino en forma de presencia. Y esa presencia está contigo ahora. Aún mientras lees estas palabras. Aunque tu mente siga inquieta. Aunque tu corazón aún duela. Aunque no sientas nada. Dios está contigo. Y su paz, aunque no puedas explicarla, puede guardarte hoy mismo. Hay momentos en los que uno se arrodilla con el alma abierta y sale del lugar de oración más confundido que antes. No porque no haya orado con sinceridad, sino porque el cielo pareció no responder. Momentos en los que uno lanza preguntas con lágrimas, esperando algún tipo de señal, un susurro, una palabra, cualquier cosa que indique que Dios sigue allí, y no hay nada. Solo silencio. Un silencio tan denso que llega a doler. Un silencio que, si no se comprende, puede llegar a parecer abandono. Pero ¿y si ese silencio no fuera ausencia? ¿Y si ese silencio, en lugar de ser un vacío, es una presencia distinta, más profunda, más formativa? ¿Y si ese silencio es Dios obrando de la manera más silenciosa pero más poderosa? El alma humana está acostumbrada a asociar el amor con palabras, con gestos visibles, con respuestas inmediatas. Por eso, cuando oras con todo tu corazón y no obtienes un sí, ni un no, ni una espera, sino solo, nada, el corazón empieza a temblar. Me escuchó, está enojado, estoy llorando mal, ¿será que me equivoqué de camino? ¿Por qué otros escuchan de él y yo no? Esas preguntas, aunque parezcan pequeñas, erosionan la fe si no se encaran con verdad. Porque la verdad es esta, el silencio de Dios no es su indiferencia. A veces, es su forma más profunda de hablar. Dios guarda silencio por muchas razones. A veces, porque ya habló y quiere que recordemos. A veces, porque está trabajando en algo que no podemos ver. Otras veces, porque está formando en nosotros una fe que no depende de emociones, sino de convicción. Y hay ocasiones donde el silencio es la pausa antes del milagro. Como en una obra de teatro, cuando el telón se cierra por unos minutos. El público piensa que no pasa nada, pero detrás del telón, los actores cambian de ropa, el escenario se transforma, todo se acomoda para la próxima escena. Así también trabaja Dios, en silencio, pero con intención. En mi vida, he orado oraciones con gritos, con suspiros, con palabras desesperadas. Y más de una vez sentí que Dios no me respondió. Hasta que, meses después, me di cuenta de que su silencio no era desinterés, era protección. Si me hubiera respondido como yo quería, habría terminado peor. Si me hubiera dado lo que pedía, me habría adelantado a un proceso que necesitaba vivir. Y aprendí, con lágrimas, que Dios me ama tanto que a veces me protege incluso de mis propias oraciones. Que no responder es también una respuesta. Y que su silencio no es vacío, sino cuidado. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Jesús fue en Getsemaní. Él oró 3 veces la misma oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no recibió un sí. No recibió un no. Solo silencio. Y en ese silencio, eligió confiar. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el momento en que la fe madura.
Cuando, aunque no haya respuesta, tú decides permanecer. Cuando oras no para cambiar las circunstancias, sino para alinearte al corazón de Dios. Porque más valioso que ser escuchado es estar rendido. Más profundo que una respuesta es una comunión que no necesita palabras. No estás solo si sientes que tus oraciones rebotan en el techo. No estás mal si últimamente no escuchas nada claro de parte de Dios. Eso no significa que tu relación con Él esté rota. A veces, es señal de que estás entrando en una etapa más profunda. Como cuando en una relación madura, no necesitas hablar todo el tiempo para saber que la otra persona está contigo. A veces basta una mirada, una presencia, un saber silencioso. Así también con Dios. El silencio no significa distancia. Puede ser un acto de confianza divina. Él sabe que puedes atravesar este tiempo sin una explicación detallada. Sabe que ya tiene su palabra en ti. Sabe que en el silencio estás aprendiendo a depender, no del estímulo emocional, sino de la verdad eterna. ¿Qué hacer entonces mientras Dios guarda silencio? Primero, no dejes de orar. El silencio no es una señal para abandonar la conversación. Es una invitación a profundizarla. Ora sin esperar respuesta inmediata. Ora solo para estar con Él. Usa tus palabras para acercarte, no para demandar. Segundo, llena tu mente de su palabra. Porque aunque Él no te hable con nuevas frases, ya te ha hablado en las Escrituras. Allí están sus promesas, sus pensamientos, sus caminos. Tercero, rodéate de comunidad. Dios muchas veces habla a través de otros. A veces lo que necesitas no es una respuesta audible, sino un abrazo, una mirada, un testimonio que te recuerde que Él sigue obrando. Y si no hay señales, si no hay emociones, si no hay sueños ni revelaciones, aún así, mantente. Porque la fe verdadera no se mide por lo que sientes, sino por tu decisión de permanecer. Permanecer aunque no veas, aunque no escuches, aunque todo en ti quiera retroceder. Esa permanencia es oro puro. Y en el cielo se honra. Cada vez que te levantas sin motivación, que oras sin ganas, que abres tu Biblia aunque no entiendas, que dices confío aunque estés lleno de dudas, estás construyendo una fe que no se derrumba. A veces, lo que parece silencio de Dios es simplemente nuestra expectativa mal enfocada. Esperamos que hable como queremos, cuando queremos, y con las palabras que nos gustan. Pero Él es soberano. Y si decide hablar con viento suave como a Elías, lo hará. Y si decide callar por un tiempo, también lo hará. Lo importante no es si escuchas algo, sino si estás dispuesto a quedarte cerca. Porque el propósito de la oración nunca fue solo obtener respuestas. Fue conectar el corazón humano con el corazón eterno. Y esa conexión no siempre necesita sonido. A veces, solo necesita presencia. Jesús en la cruz también enfrentó el silencio del Padre. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque esa frase refleja dolor, también refleja confianza. Porque aún sintiéndose abandonado, lo llama Dios mío. Aún en el silencio, sigue creyendo en la relación. Esa es la clave. No dejar que el silencio se convierta en argumento del enemigo. Porque él usará cada espacio en blanco para llenarlo de mentiras. Te dirá que Dios se fue, que no le importas, que está solo. Pero no es verdad. El silencio no es señal de abandono. Es parte del proceso. Y si aprendes a caminar con Dios en silencio, podrás caminar con Él en cualquier circunstancia. No estás fallando por no escuchar. No estás lejos de Dios por no sentir. Estás en un lugar sagrado. Estás aprendiendo a caminar por fe, no por vista. Y eso es algo que pocos se atreven a hacer. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice mucho. Así que sigue orando. Sigue creyendo. Sigue esperando. Porque llegará el día en que entiendas por qué Dios guardó silencio. Y verás que en ese silencio, tu alma fue trabajada, tu carácter fue moldeado, y tu fe se volvió inquebrantable. La palabra rendirse suena a fracaso. Se asocia con la derrota, con la pérdida, con la debilidad. Pero en el reino de Dios, muchas veces, rendirse es el acto más valiente que uno puede hacer.
Es el momento en que dejas de pelear con tus fuerzas para empezar a confiar en las de Dios. Es cuando reconoces que tu humanidad tiene un límite y que solo desde ese límite puedes ver claramente lo divino. Porque mientras creemos tener el control, no necesitamos ayuda. Pero cuando se acaba la fuerza, cuando se quiebra la estrategia, cuando caen las paredes, ahí es donde Dios empieza a actuar. Rendirse no es huir. Es dejar de pelear solo. Y a veces, es el único camino a la paz. En medio del dolor, la mente busca soluciones. Intenta arreglarlo todo, controlar lo que escapa de sus manos, planificar la salida perfecta. Pero hay batallas que no se ganan con lógica. Hay momentos que no se superan con estrategias. Hay días donde lo único que queda es rendirse. Y no con resignación, sino con confianza. No se trata de decir nunca mejoraré, sino ya no lo voy a intentar en mis términos, lo entregaré en los de Dios. Es diferente. Uno renuncia por desesperanza, el otro por fe. Y aunque por fuera parezca igual, por dentro cambia todo. Porque el alma deja de cargar lo que no puede sostener y vuelve al único lugar seguro, los brazos del Padre. Recuerdo una etapa en mi vida donde hice todo lo que sabía hacer. Oré, ayuné, me esforcé, hablé con personas, seguí consejos, y aún así las cosas no mejoraban. Cada intento me dejaba más cansado. Y llegó un punto en que me sentí vacío. Fue entonces cuando dije, casi sin fuerzas, Señor, me rindo. No como quien abandona, sino como quien se entrega. Como quien reconoce que ha llegado al final de sí mismo. Y aunque esperaba sentir algo, lo que vino fue silencio. Pero un silencio diferente. No de ausencia, sino de presencia quieta. Como si Dios estuviera allí, en silencio, pero abrazándome con su calma. Ahí entendí que rendirse no es fallar. Es abrir espacio para que lo divino intervenga. Rendirse no significa dejar de actuar. Significa cambiar la motivación detrás de tus acciones. Ya no haces cosas para forzar resultados, sino como respuesta a la guía de Dios. Ya no corres por miedo, sino que caminas por confianza. Ya no hablas para controlar, sino para sanar. Es un cambio interno profundo. Y desde ese lugar, todo comienza a ordenarse. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú ya no las enfrentas solo. Y cuando estás con Dios, aún las cargas más pesadas se vuelven livianas. No porque desaparecen, sino porque Él las lleva contigo. El salmista dijo, estad quietos, y conoced que yo soy Dios, Salmo 46 horas y 10 minutos. Esa quietud no es pasividad. Es rendición. Es el acto de detener la batalla interna para recordar quién pelea por ti. Es soltar el control del volante y dejar que el capitán conduzca el barco. Es dejar de remar contra la corriente y empezar a flotar en la dirección que él marca. Y en esa quietud ocurre lo sobrenatural. Porque mientras tú descansas, Dios actúa. Mientras tú te rindes, Él pelea por ti. Y cuando Él pelea, la victoria es segura. Mucha gente teme rendirse porque piensa que eso significa renunciar a sus sueños, a sus planes, a sus anhelos. Pero no es así. Rendirse en Dios no es perder, es colocar en mejores manos lo que amas. Es decir, esto es importante para mí, pero ya no lo voy a cuidar solo. Es un acto de humildad, de amor, de fe. Y lo más hermoso es que cuando pones tus planes en sus manos, Él los transforma, los mejora, los santifica. A veces los cambia completamente. Pero siempre, siempre, hace algo mejor con ellos de lo que tú habrías hecho solo. Jesús mismo se rindió. En Getsemaní, sabiendo lo que venía, sintiendo el peso del dolor, del rechazo, del abandono, oró y dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue una rendición perfecta. Llena de honestidad, de humanidad, de entrega total. Jesús no ocultó su dolor. No fingió estar bien. Se quebró delante del Padre. Pero eligió confiar. Eligió entregar. Eligió rendirse. Y gracias a esa rendición, hoy tú y yo tenemos salvación. ¿Ves? A veces, los actos más poderosos no son los más ruidosos.
Son las rendiciones silenciosas, en la oscuridad, cuando nadie te ve, las que transforman el destino. Tal vez hoy estás peleando una batalla interna que te agota. Tal vez llevas días, semanas, años intentando sostener algo que ya no puedes. Tal vez estás al borde de colapsar y te da miedo soltar. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón, no estás solo. Y no necesitas seguir cargando todo tú. Puedes rendirte. Puedes decir, Señor, esto me supera. Te lo entrego. Y no perderás. Al contrario, empezarás a ganar de verdad. Porque lo que Dios toma en sus manos nunca queda igual. Lo restaura. Lo renueva. Lo transforma. Y si rendirte te hace llorar, que así sea. Que esas lágrimas sean parte de la entrega. Que tu llanto sea oración. Que tu silencio sea adoración. Porque Dios no necesita discursos elaborados. Él responde al corazón quebrantado. Y un corazón rendido es un altar donde su gloria desciende. No esperes estar fuerte para acercarte. Acércate débil. Acércate cansado. Acércate tal como estás. Y verás que en ese acto de rendición empieza la verdadera sanidad. Rendirse no es un evento. Es una práctica diaria. Cada día, volver a entregar lo que pesa. Cada mañana, decidir confiar. Cada noche, soltar lo que no entiendes. Es una decisión constante, un estilo de vida, un ritmo del alma. Y en ese ritmo, poco a poco, vas siendo transformado. Te vuelves más liviano, más sabio, más profundo. Porque ya no vives a la defensiva, sino con apertura. Ya no luchas por controlar, sino que fluyes con propósito. Y eso se nota. En tu paz. En tu mirada. En tus palabras. Hoy puedes tomar esa decisión. No necesitas más señales. Solo necesitas confiar. Y si das ese paso, si dices con sinceridad, Señor, me rindo, verás cómo el cielo responde. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperas. Pero responde. Siempre responde. Porque Dios no desprecia al que se rinde. Lo abraza. Lo levanta. Lo transforma. Y le da una fuerza que no viene del cuerpo, sino del espíritu. Una fuerza que te sostiene en lo invisible. Una paz que no depende de las circunstancias. Un descanso que no se puede explicar, pero que se siente hasta los huesos. Así que si estás cansado, suelta. Si estás perdido, entrégate. Si ya no sabes qué hacer, no hagas más, simplemente confía. Ríndete en Dios. Y verás que en esa rendición hay poder. No poder humano. Poder eterno. Poder que sana, que restaura, que renueva, que transforma. El poder de rendirse, para finalmente empezar a vivir. Hay una etapa del dolor que es más silenciosa que todas las demás. No es cuando todo empieza y la confusión explota. Tampoco es cuando las lágrimas brotan fácilmente. Es esa fase que llega después de intentar todo, orar, entender, aceptar, preguntar, y aún así, no obtener nada. Ninguna respuesta. Ninguna explicación. Ninguna señal visible de que Dios está haciendo algo. Es ahí, cuando el corazón se queda suspendido en un vacío incómodo, que la fe se revela no como una herramienta intelectual, ni como una emoción pasajera, sino como un refugio. Un lugar donde te metes no para huir de la realidad, sino para sostenerte en medio de ella. La fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en el único techo bajo el que tu alma puede respirar sin colapsar. Cuando no hay respuestas, la mente tiende a llenarse de teorías. Quiere entender. Quiere armar el rompecabezas. Quiere encontrar sentido a lo que duele. Y es natural. Fuimos creados con la capacidad de razonar. Pero hay cosas que simplemente no se explican en esta vida. Situaciones que no encajan en nuestra lógica, pérdidas que no tienen una razón visible, caminos que no parecen tener propósito. Y si te quedas atrapado buscando explicaciones donde no las hay, el alma se agota. Por eso, la fe no es solo una creencia, es una salida. Es una forma de proteger el corazón del colapso mental. Es un espacio seguro donde puedes decir,
no sé por qué, pero aún así confío. La Biblia está llena de personajes que vivieron largos periodos de silencio. Abraham esperó décadas por la promesa. José fue vendido, encarcelado y olvidado antes de ver cumplimiento. David fue ungido rey pero perseguido por años antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos recibió respuestas inmediatas. Pero todos encontraron refugio en la fe. No fe en los resultados, sino en el carácter de Dios. Confiaron no porque todo hacía sentido, sino porque sabían quién era su Dios. Y eso es lo que tú también puedes hacer. Cuando todo lo demás falla, puedes aferrarte a quién es Él. A lo que ya ha mostrado de su amor, su fidelidad, su cuidado. Fe no es sentir que todo va a estar bien. Es creerlo incluso cuando no sientes nada. Es decidir, una y otra vez, que vas a permanecer en la promesa aunque la evidencia diga lo contrario. Es repetirle a tu alma, Dios sigue aquí. Aunque no lo vea, aunque no lo oiga, aunque no lo entienda. Es esa decisión diaria de levantar la mirada al cielo y susurrar, confío. Aunque por dentro estés quebrado. Aunque la incertidumbre siga. Aunque el milagro no haya llegado. Esa clase de fe es la que sostiene, la que protege, la que cubre. Y ese tipo de fe se forma solo en el fuego. He vivido temporadas donde oraba con todo el corazón y no pasaba nada. Ni una señal, ni un cambio. Y en esos días me sentía frustrado, solo, incluso culpable. Me preguntaba si estaba haciendo algo mal. Si Dios se había olvidado de mí. Si mi fe era demasiado débil. Pero en medio de ese desierto, algo se encendió, empecé a hablar con Dios no para obtener respuestas, sino solo para estar con Él. Dejé de exigir, de preguntar, de analizar, y simplemente me rendí. Y en esa rendición, descubrí que la fe no siempre trae respuestas. Pero siempre trae compañía. Y en ese acompañamiento, mi alma encontró paz. La fe como refugio es eso, saber que no estás solo, aunque lo parezca. Es esa confianza invisible que te sostiene cuando las emociones fallan. Es el ancla del alma. Hebreos lo dice claramente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción que no se basa en el entorno, sino en el corazón. Y cultivar esa convicción es una obra diaria. No siempre sentirás que crece. A veces, parecerá que estás estancado. Pero si cada día, incluso en silencio, incluso con dudas, decides volver a confiar, entonces estás avanzando. Tal vez tú estás en ese punto hoy. Donde no sabes qué más hacer. Donde el cielo parece de bronce. Donde todo se ha vuelto una espera incómoda y dolorosa. Pero quiero decirte algo, estás en el lugar perfecto para que la fe se vuelva refugio. Estás en el lugar donde puedes elegir confiar sin ver. Y esa elección, por más pequeña que parezca, tiene un poder enorme. En el cielo, esa decisión pesa. Es una adoración silenciosa. Es una entrega pura. Es una declaración de amor que no necesita regalos a cambio. Y aunque nadie más lo vea, Dios sí lo ve. Ve tus noches en vela. Ve tus pensamientos en conflicto. Ve tus intentos de seguir adelante. Y aunque no lo entiendas ahora, Él está obrando. La fe no siempre cambia lo externo de inmediato. Pero siempre transforma lo interno. Fortalece. Afirma. Estabiliza. La fe no te quita del proceso, pero te da alas para atravesarlo. Te hace caminar sobre aguas agitadas. Te da descanso en medio del caos. Porque donde está la fe, allí está Dios. Y donde está Dios, allí hay esperanza. No necesitas tener una fe perfecta. Solo necesitas tener una fe sincera. Una fe que dice, Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy. Una fe que, aunque tiembla, no se suelta. Aunque duda, no abandona. Aunque llora, no se rinde. Esa fe es poderosa. Esa fe toca el cielo. Esa fe es refugio. Así que no te compares con quienes parecen tener todas las respuestas. No busques fe que impresione a otros. Busca una fe que te sostenga en la intimidad. Una fe que sea tu abrigo cuando el frío de la incertidumbre te congele el alma. Y si algún día te cuesta incluso eso,
recuerda esto, Dios honra los pequeños pasos. Honra el simple hecho de seguir volviendo a Él. Aun cuando no haya emoción. Aun cuando todo en ti quiera rendirse. Él está contigo. Y si hoy no ves resultados, sigue creyendo. Porque la fe no se trata de recibir, sino de permanecer. Y los que permanecen, verán frutos. No siempre los que esperaban, pero siempre los que necesitan. Porque Dios sabe lo que hace. Y tu fe en Él nunca es en vano. Hay momentos en los que el alma se siente como un mar agitado. La mente no se detiene. Los pensamientos van y vienen, golpeando como olas una y otra vez. La preocupación se vuelve compañera constante, la ansiedad toma fuerza y el corazón late con una mezcla de miedo y cansancio. En esos momentos, no basta con una frase bonita. No es suficiente una palmada en la espalda o un consejo superficial. Lo que el alma necesita no es un pensamiento positivo, sino una verdad eterna. Algo que tenga el peso de lo divino, algo que no cambie con el clima, algo que se mantenga firme cuando todo dentro de ti se desmorona. Esa cosa existe. Se llama la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. No es simplemente un texto sagrado lleno de reglas o historias antiguas. Es vida. Es alimento. Es consuelo. Es espada y es escudo. Cuando todo afuera grita caos, ella susurra calma. Cuando la mente está saturada de sí, ella responde con yo estoy contigo. Cuando el corazón no encuentra dirección, ella alumbra el camino. Pero esa calma no llega solo por tener una Biblia en la estantería. Llega cuando la palabra se vuelve parte de ti. Cuando no solo la lees, sino que la abrazas. Cuando dejas que se meta dentro de tu ansiedad y haga su trabajo, lento pero poderoso. He pasado por momentos donde todo en mí gritaba desesperación. Oraba, sí. Pero el ruido interior era tan fuerte que ni siquiera podía escuchar mis propias palabras. Y en una de esas noches, abrí la Biblia sin saber a dónde ir. Mis ojos cayeron en Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algo en ese versículo me quebró. Era como si Dios me hablara directamente. No resolvió todo en un instante, pero me trajo una calma real. No mágica, no emocional. Profunda. Una paz que se asentó en el pecho, como si el corazón hubiera recordado quién está al mando. La palabra de Dios calma porque no está sujeta a las circunstancias. No se modifica por tus emociones. No cambia si tú estás triste o contento. Es una roca. Y cuando te paras sobre ella, por más que venga la tormenta, no caes. Claro, sientes el viento. Te mojas con la lluvia. Pero no te hundes. Y eso es lo que necesitamos, no soluciones rápidas, sino fundamentos eternos. Porque la ansiedad muchas veces nace del intento de controlar lo incontrolable. Pero la palabra te recuerda que no estás a cargo, y que eso no es una amenaza, sino un alivio. El Salmo 119 está lleno de declaraciones sobre el poder de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa imagen es hermosa. No dice que la palabra ilumina todo el trayecto, pero sí cada paso. Es decir, te guía justo cuando lo necesitas. No siempre te muestra el futuro completo, pero sí te da suficiente luz para avanzar hoy. Y eso es calma. Porque no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la certeza de que Dios está guiándote paso a paso. Y eso, dicho por Él, vale más que 1000 garantías humanas. Hay algo más poderoso aún, cuando la palabra se vuelve tu diálogo interno. Cuando, en vez de repasar tus miedos, repites verdades eternas. Cuando, en lugar de imaginar los peores escenarios, meditas en las promesas de Dios. Eso transforma la atmósfera interna. No se trata de negar la realidad, sino de contrarrestarla con la verdad. Porque la ansiedad dice todo saldrá mal. Pero la palabra dice, yo sé los planes que tengo para ti. El miedo dice estás solo. La escritura dice, yo estaré contigo todos los días. La duda grita, no puedes más. Dios susurra,
mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra trae calma porque te recuerda quién eres. En medio del sufrimiento, es fácil olvidar tu identidad. Empiezas a definirte por tus errores, por tus fracasos, por tus emociones. Pero la Biblia te devuelve tu nombre verdadero. Te llama hijo. Te llama amada. Te llama fuerte, valiente, sostenido. Y esas palabras, dichas por Dios, se convierten en el antídoto perfecto para el caos interior. Porque cuando sabes quién eres, dejas de correr. Dejas de temer. Comienzas a descansar. Leer la palabra es un acto de resistencia. Es decirle al mundo interior, hoy no gobiernas tú, gobierna la verdad. Es abrir el corazón al Espíritu Santo para que, a través de letras antiguas, haga una obra nueva en ti. Porque cada versículo es una semilla. Y cuando esa semilla cae en un corazón abierto, crece. A veces despacio, casi imperceptible. Pero con el tiempo da fruto, paz, paciencia, esperanza. No siempre se siente en el momento, pero transforma con constancia. Muchos dicen, no entiendo la Biblia. Y está bien. No necesitas entenderla toda de una vez. Comienza por donde puedas. Tal vez un salmo al día. Tal vez un capítulo en el Evangelio. Lo importante no es cuánto lees, sino cuánto permites que eso que lees entre en ti. A veces, una sola frase puede cambiar toda tu semana. Una sola verdad puede darte la fuerza para seguir. Porque no se trata de información, sino de comunión. Leer la Biblia no es un deber religioso. Es una cita con aquel que más te ama. Es una conversación que calma. Es el pan diario del alma. Hoy, más que nunca, necesitamos esa calma real. No la que viene por distracciones o entretenimiento, sino la que llega cuando el alma se ancla en algo que no se mueve. La palabra de Dios es ese ancla. Es ese refugio. Es esa medicina. No la subestimes. No la dejes cerrada. Ábrela. Léela con hambre. Llora sobre sus páginas si hace falta. Y permite que sus palabras te bañen por dentro. No para que todo se solucione al instante, sino para que tu corazón vuelva a respirar con fe. Y si te cuesta concentrarte, si tu mente se dispersa, no te castigues. Persiste. Lee en voz alta. Escucha audios. Anota versículos. Habla con alguien sobre lo que leíste. Deja que la palabra se vuelva parte de tu entorno. Escríbela en papeles, en tu espejo, en tu agenda. Recuérdala al acostarte y al levantarte. Haz de ella tu compañera, y verás cómo tu alma, poco a poco, empieza a calmarse. Hay temporadas en las que todo lo que parecía firme comienza a desmoronarse sin previo aviso. El trabajo que pensabas seguro se pierde. Esa relación que creías eterna se rompe. Tu salud se tambalea. Las oraciones no traen respuestas. Y de pronto, lo que parecía un suelo sólido se convierte en arena. Caminas, pero no sientes firmeza. Respiras, pero el aire pesa. Y todo en ti grita, no puedo más. Es ahí, justo ahí, en ese derrumbe interno y externo, donde Dios no se aleja ni se esconde, sino que permanece. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque estés rodeado de ruinas, hay una mano invisible que sigue sosteniéndote. El alma humana busca control. Nos gusta pensar que si planificamos bien, si hacemos las cosas correctas, todo saldrá como esperamos. Pero la vida, con su misterio y sus giros inesperados, nos enseña que no siempre es así. Hay días en los que las noticias nos golpean sin advertencia. Momentos en los que el dolor llega como una tormenta. Situaciones que escapan de nuestras fuerzas. Y aunque nuestra primera reacción es tratar de arreglarlo todo, hay derrumbes que no se solucionan con esfuerzo humano. Hay quiebres que solo Dios puede restaurar. Y ese Dios no aparece después del desastre, está contigo en medio de él. Recuerdo una etapa donde todo parecía caerse en mi vida. Amigos que se alejaban. Puertas que se cerraban. Sueños que se deshacían. Intenté mantenerme fuerte, pero dentro de mí todo se derrumbaba. Fue entonces cuando,
en una madrugada de lágrimas silenciosas, le dije a Dios, no tengo fuerzas, no sé cómo seguir. Y fue ahí donde, sin ruido, sin milagros visibles, sentí algo diferente. No una solución. No una emoción fuerte. Sino una certeza tranquila, aún está sostenido. Como si, en medio del derrumbe, Él hubiera extendido sus brazos para decirme, puedes caer, pero no más abajo de mis manos. La Biblia está llena de historias donde todo parecía derrumbarse. Moisés huyó al desierto después de cometer un error que lo sacó del palacio. David fue perseguido como criminal cuando ya había sido ungido rey. Job perdió todo y se sentó sobre cenizas, rascando sus llagas. Pablo escribió cartas de ánimo desde una prisión. Jesús mismo fue traicionado, abandonado, crucificado. Pero en todos esos casos, Dios no desapareció. Siguió obrando. Siguió guiando. Siguió sosteniendo. A veces en silencio, otras veces con poder. Pero siempre presente. Porque el derrumbe humano nunca limita la fidelidad divina. Cuando todo se derrumba, hay un peligro silencioso, creer que Dios se fue. Sentir que si todo está mal, es porque Él nos abandonó. Pero no es así. La tormenta no es prueba de su ausencia. Es espacio para su intervención. A veces, tiene que derrumbarse lo construido por nuestras manos, para que Él pueda levantar algo eterno. Y aunque duele, aunque cuesta, aunque asusta, no está solo. Hay un versículo en el Salmo 34 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No dice cuando sanes, se acercará. Dice que está cerca, ahora. En tu quebranto. En tu derrumbe. Uno de los momentos más crudos de Jesús fue en Getsemaní. Allí, sabiendo que el camino de la cruz se acercaba, se postró y dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, ¿te das cuenta? Incluso el Hijo de Dios sintió el peso del derrumbe emocional. Pero en medio de esa carga, eligió confiar. Eligió orar. Eligió entregarse. Porque el sostén de Dios no siempre se manifiesta como una solución inmediata, sino como una paz interna que te mantiene de pie mientras todo alrededor cae. Cuando no puedes con tu fuerza, descansa en la suya. Cuando tus ideas no alcanzan, confía en su sabiduría. Cuando tus recursos se acaban, cree en su provisión. Y si todo a tu alrededor cae, aférrate a lo único que no se mueve, su amor. Él no cambia. Él no retrocede. Él no olvida. Y si hoy estás respirando, aunque sea con dolor, es señal de que Él aún te sostiene. No subestimes el poder de resistir un día más. A veces, la victoria más grande es seguir creyendo aunque no veas. La ansiedad, el miedo y la culpa intentarán hablarte en medio del derrumbe. Te dirán que fallaste, que no hay salida, que nadie entiende. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que aunque caigas, no quedarás postrado, porque Jehová sostiene tu mano, Salmo 37 horas y 24 minutos. Eso es promesa. No de una vida sin caídas, sino de un amor que no te deja tirado. Y eso cambia todo. Porque saber que estás sostenido, aunque no lo sientas, te da fuerza para dar el siguiente paso. Para seguir confiando. Para no rendirte. Hay un poder silencioso en reconocer que no puedes más. No como acto de derrota, sino como punto de encuentro con la gracia. Porque cuando reconoces tu límite, haces espacio para lo ilimitado. Cuando confiesas tu fragilidad, habilitas el poder de Dios. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo. Solo espera que te acerques. Y si hoy no tienes palabras, está bien. Él entiende tus lágrimas. Entiende tu suspiro. Entiende tu silencio. Y en todo eso, Él actúa. Tal vez hoy estés caminando entre escombros. Tal vez el derrumbe aún está fresco. Pero aún allí, Dios puede construir algo nuevo. No igual. Mejor. Más firme. Más verdadero. Porque lo que Dios edifica no depende de apariencias, ni de aplausos. Se construye en el corazón. En lo íntimo. En lo profundo. Y si hoy solo tienes pedazos, no te preocupes. Dios es experto en hacer nuevas todas las cosas.
Incluso cuando tú ya no crees que sea posible. A veces el mayor milagro no es que Dios evite el derrumbe, sino que tú sigas de pie a pesar de él. Que tu fe no desaparezca. Que tu esperanza, aunque débil, siga viva. Que tu amor por él siga latiendo en medio del dolor. Y eso es testimonio. Eso es gloria. Eso es fortaleza verdadera. Porque cuando todo cae, y tú decides seguir creyendo, eso habla más que 1000 sermones. Eso conmueve el cielo. Así que hoy, si estás en ruinas, mira hacia arriba. No para buscar una salida rápida, sino para recordar quién te sostiene. Él no te dejará. No importa lo que digan tus emociones. No importa lo que digan las circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. No tienes que reconstruir todo de una vez. Solo necesitas confiar. Un día a la vez. Un paso a la vez. Un suspiro a la vez. Hay días en los que el alma se siente vacía. No vacía de ideas, sino de emociones. Como si la vida perdiera sabor, como si los colores se apagaran, como si hasta la fe se volviera opaca. Son esos días en los que no hay lágrimas, pero tampoco hay alegría. No hay angustia, pero tampoco esperanza. Todo se vuelve neutro, gris, silencioso. Y en medio de ese silencio, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué hago cuando no siento nada? ¿Cómo puedo hablar de paz si mi corazón está adormecido? Y es ahí, justo ahí, donde aparece uno de los actos más poderosos de la vida espiritual, elegir. Elegir la paz. No porque la sientes, sino porque crees en quien la promete. La cultura nos ha enseñado a confiar en lo que sentimos. Si te sientes bien, vas bien. Si te sientes mal, algo anda mal. Pero la fe camina por otra lógica. La fe no depende del estado emocional. Se mueve por convicciones, no por sensaciones. Se arraiga a la verdad, no a la oscilación del ánimo. Y eso es lo que permite que, incluso en los días sin brillo, podamos tomar decisiones firmes. Como elegir la paz. Esa paz que no se explica, que no se fabrica, que no se compra. La paz que Jesús prometió y que supera todo entendimiento. La paz que no niega el caos, pero lo sobrepasa. Jesús, poco antes de ir a la cruz, miró a sus discípulos y les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Juan 14:27. No fue una promesa hecha en medio de la comodidad. Fue dicha a las puertas del dolor. Porque la paz de Cristo no depende del ambiente, sino de la presencia. Y si Él está contigo, puedes elegir descansar, aun cuando por dentro no haya ninguna emoción que te lo indique. No se trata de negar la frialdad interna. Se trata de creer que, incluso en la ausencia de sentimientos, su presencia sigue firme. He pasado por temporadas en las que levantarme de la cama ya era un acto de fe. Días en los que leer la Biblia no me emocionaba. Orar era un esfuerzo. Servir era automático. Y me sentía culpable. Porque pensaba que fe sin emoción no era fe verdadera. Pero aprendí que la madurez espiritual no se mide por cuántas veces lloras en adoración, sino por cuántas veces eliges obedecer aunque no sientas nada. Porque el amor también es una decisión. La fidelidad es una decisión. Y la paz, esa paz que Dios da, también es una decisión. Elegir la paz es mirar el vacío interno y decir, aquí no hay emoción, pero hay verdad. Es repetirle al alma lo que ya sabes, aunque hoy no lo sientas. Es hablar con Dios sin filtros, sin máscaras, sin religiosidad. Es decirle, no siento nada, pero no me alejaré. Estoy seco, pero aquí estoy. Y esa honestidad es adoración. Es una ofrenda preciosa. Porque no estás dando algo que te sobra. Estás dando lo único que tienes, tu voluntad. Y eso conmueve el corazón de Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo escribe, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Esta paz no depende de haber sentido una respuesta. Depende de haber confiado lo suficiente como para entregarle a Dios la carga.
Y a veces, ese entregar no viene con lágrimas ni temblores. Viene con silencio. Con suspiros. Con rendición interna. Y eso basta. Porque la paz de Dios no se fabrica. Se recibe. Y para recibirla, solo hace falta abrir espacio. Cuando eliges la paz, estás renunciando a la ansiedad. No porque ya no haya motivos para preocuparse, sino porque has decidido quién tiene el control. Y esa decisión es poderosa. Porque reubica tu atención. Saca los ojos del problema y los pone en la promesa. Cambia la narrativa interna. Apaga el ruido mental. Te recuerda que no estás solo. Y aunque todo siga igual por fuera, algo empieza a ordenarse por dentro. La paz elegida se convierte en escudo. Protege tu mente del caos externo. Te permite actuar con serenidad, incluso cuando por dentro estás en guerra. Es como una capa invisible que amortigua los golpes del día. No evita que sientas el peso de la vida, pero impide que ese peso te aplaste. Y con el tiempo, esa paz elegida produce frutos, claridad, paciencia, gratitud, estabilidad. Frutos que no nacen de emociones momentáneas, sino de decisiones constantes. Tal vez hoy te sientes desconectado. Como si tu fe estuviera en pausa. Como si ya nada tuviera sentido. Pero quiero decirte algo, Dios no se ha ido. Él no se ofende por tu sequedad. No se escandaliza por tu falta de entusiasmo. Él te ve. Te comprende. Y se queda. No porque tú estés encendido, sino porque su amor no cambia. Y en ese amor, puedes descansar. Puedes decir, no siento, pero elijo. Y ese acto de fe silenciosa es una declaración poderosa. No necesitas fingir. No necesitas obligarte a sentir. Solo necesitas ser. Estar. Presentarte. Y decidir. Hoy elijo la paz. No porque la sienta, sino porque Él la da. Y esa elección abrirá espacio. No siempre sentirás algo al instante. Pero estás sembrando algo eterno. Estás arraigando tu alma a lo que permanece. Estás construyendo sobre roca. Y esa construcción, aunque invisible ahora, será refugio en los días de tormenta. Elegir la paz no significa que ignoras tus emociones. Significa que no dejas que te dominen. Las reconoces. Las presentas. Pero no las dejas conducir tu vida. Le entregas el volante a la verdad. A la palabra. Al espíritu. Y confías. Porque aunque tu alma esté callada, Dios sigue hablando. Aunque tu corazón esté seco, Él sigue fluyendo. Aunque no haya lágrimas ni fuego, su presencia sigue intacta. Y si hoy no puedes ni eso, solo respira. Respira y repite, Señor, elijo tu paz. Aunque sea en voz baja. Aunque sea con un susurro. Porque esa decisión, tan simple como parece, tiene poder. Tiene valor. Tiene eternidad. Porque estás eligiendo creer en medio del vacío. Y eso mueve el corazón del cielo. No todas las lágrimas hacen ruido. Algunas caen en silencio, resbalando por el rostro cuando nadie mira, cuando nadie escucha. Son lágrimas que se esconden entre respiraciones contenidas, que brotan en la oscuridad de una habitación o detrás de una sonrisa que intenta sostener la fachada. Son esas lágrimas que no necesitan testigos humanos porque el alma ya no tiene fuerzas para explicar lo que siente. Son lágrimas de cansancio, de decepción, de duelo, de pérdida, de agotamiento espiritual. Y aunque el mundo las ignore, hay alguien que las ve todas, Dios. Cada lágrima silenciosa tiene eco en el cielo. No hay llanto que escape a su mirada. No hay suspiro que Él no registre. Porque el Dios que adoramos es cercano al quebrantado, y su presencia no se retira en el llanto, más bien, se hace más profunda en medio de él. Cuando lloras en silencio, muchas veces no sabes ni por qué lloras. Es una mezcla de cosas. No hay una sola causa, ni una explicación clara. Solo sabes que algo dentro de ti está roto. Y lo más difícil de ese tipo de llanto es que no tiene palabras. No se puede convertir en oración articulada. No se puede escribir en un diario.
Solo es una emoción cruda, pura, intensa. Y ahí es donde entra el consuelo divino. Porque Dios no necesita explicaciones para acercarse. Él no espera que le expliques tu dolor. Él simplemente se acerca. Como un padre que abraza al hijo sin pedirle que le diga qué pasó. Como una madre que recoge al bebé sin entender su idioma, pero sabiendo que su presencia basta. La Biblia dice que Dios enjuga nuestras lágrimas, Apocalipsis 21:4. Es una imagen tierna, íntima. No dice que las ignora, ni que las acelera. Dice que las seca. Eso implica que se acerca, que se inclina, que pone su mano sobre tu rostro. No hay algo más compasivo que eso. El Rey del universo, el Creador de todo, se detiene por una sola lágrima tuya. ¿Puedes imaginarlo? Mientras tú piensas que nadie te ve, Él está ahí. Mientras crees que estás solo, su presencia te rodea. No con ruido. No con manifestaciones estruendosas. Sino con un susurro, con una paz suave, con un abrazo invisible que sostiene mientras el pecho duele. Jesús lloró. Ese versículo breve pero poderoso en Juan 11:35 es una de las pruebas más bellas de su humanidad. Lloró por la muerte de un amigo. Lloró por el dolor de otros. Lloró, aunque sabía que lo resucitaría. Lloró porque sentir el sufrimiento ajeno también le afectaba. Y si Él, siendo Dios, se conmovió hasta las lágrimas, cuanto más estará dispuesto a acompañarte en las tuyas. Él no te juzga por llorar. Él no dice que tu fe es débil. Él no exige que te seques las lágrimas antes de orar. Él se sienta contigo, incluso en el suelo, incluso entre cenizas, y te dice, estoy aquí. He tenido noches donde no podía decir nada. Solo lloraba. Y al principio, me sentía culpable. Pensaba, ¿dónde está mi fe? Pero con el tiempo aprendí que llorar en silencio delante de Dios es una de las formas más puras de adoración. Porque en ese momento, no tienes máscaras. No estás actuando. No estás fingiendo estar bien. Estás siendo tú. Tal como eres. Roto, débil, necesitado. Y esa es precisamente la condición perfecta para que su gracia fluya. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando tú ya no puedes, Él comienza a obrar. En Isaías 53, se describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no solo observa tu dolor. Él lo entiende. Lo ha vivido. No desde la distancia, sino desde la experiencia. Él fue traicionado, rechazado, abandonado, golpeado, humillado. Sabe lo que es sufrir en soledad. Sabe lo que es clamar al Padre sin obtener una respuesta inmediata. Sabe lo que es llorar en la noche sin tener a nadie más que al cielo por compañía. Y por eso, cuando tú lloras en silencio, Él no te mira con sorpresa. Te mira con compasión. David escribió en los Salmos, tú has tomado en cuenta mi aflicción, has guardado mis lágrimas en tu odre, ¿no están escritas en tu libro? Salmo 56, 8. Dios no desperdicia tu llanto. No lo olvida. No lo pasa por alto. Lo guarda. Lo honra. Porque cada lágrima tiene un valor eterno. Cada una es testimonio de tu humanidad, de tu lucha, de tu perseverancia. Y aunque hoy parezca inútil, llegará el día en que mirarás atrás y verás que esas lágrimas regaron algo nuevo. Que de ese dolor nació fuerza. Que de esa noche oscura surgió una luz que no conocías. Elegir permanecer en la presencia de Dios mientras lloras en silencio es una decisión valiente. Es decir, no entiendo, pero no me voy. Es confesar, no siento nada, pero sé que estás. Es reconocer, estoy débil, pero no sin esperanza. Y esa clase de fe mueve montañas. No las que están afuera, necesariamente. Pero sí las que están dentro. Porque las lágrimas pueden humedecer tu rostro, pero la fe limpia el corazón. Y cuando esa fe se mezcla con el dolor, se convierte en un clamor puro, en una oración sin palabras que el cielo entiende perfectamente. A veces creemos que la presencia de Dios se manifiesta solo en momentos gloriosos, alabanzas, milagros, revelaciones. Pero uno de los lugares donde su presencia se hace más palpable es en el llanto callado.
En ese momento donde nadie más está, donde tú mismo te cuestionas, donde el cuerpo tiembla y el alma se siente cansada. Ahí, en ese cuarto cerrado, en esa soledad emocional, en ese rincón donde escondes tus temores, ahí, Él está. No necesitas música. No necesitas fe perfecta. Solo necesitas abrir tu corazón, aunque sea en pedazos. Y su presencia hará lo demás. Hoy quiero decirte, tus lágrimas no son vergüenza. No son debilidad. No son fracaso espiritual. Son un lenguaje del alma. Y Dios lo habla. Él las recoge, las consuela, las transforma. Y en medio de ese proceso silencioso, algo se está gestando. Una paz que no habías experimentado. Una fortaleza que no sabías que tenías. Una intimidad con Dios que no se construye en días soleados, sino en noches de tormenta. Así que, si hoy solo puedes llorar, llora. No huyas de ese momento. No lo minimices. No lo apresures. Deja que Dios esté contigo ahí. Deja que su presencia sea tu refugio. Deja que el Espíritu Santo te envuelva con consuelo, aún sin palabras. Y aunque no veas cambios inmediatos, confía, cada lágrima está sembrando algo eterno. Soltar el control es probablemente una de las cosas más difíciles para el ser humano. Nos gusta planear, anticipar, tener todo bajo nuestras manos. Sentimos seguridad en los horarios, en las listas, en lo que podemos medir, tocar, ordenar. Pero la vida, una y otra vez, nos enseña que no siempre podemos sostenerlo todo. Que hay situaciones que se escapan. Que hay caminos que se doblan sin previo aviso. Que por más que intentamos, hay cosas que no dependen de nosotros. Y en ese momento aparece la lucha interna, intento controlar más, o suelto. Confío o me aferro más fuerte. Es ahí donde Dios nos invita a lo más transformador y desafiante de la fe, rendirse. No se trata de rendirse como derrota, sino de rendirse como acto de confianza. Es decirle a Dios, no entiendo, pero te entrego esto. Ya no puedo, pero tú puedes. Ya no sé, pero tú sabes. Y esa entrega no se hace una vez y listo. A veces, soltamos y luego volvemos a agarrar. Entregamos con una mano, pero retenemos con la otra. Porque soltar da miedo. Nos deja vulnerables. Nos enfrenta a lo desconocido. Pero también es la llave para que Dios actúe con libertad. Porque mientras nuestras manos están llenas, no hay espacio para que Él las llene con lo que viene de su parte. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esta entrega. Abraham soltó el control cuando dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés soltó el control cuando regresó a Egipto con solo una vara y una promesa. María soltó el control cuando aceptó llevar en su vientre al Salvador del mundo. Jesús soltó el control en Getsemaní, cuando oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada uno de ellos tuvo que atravesar el umbral del no sé, del no puedo, del no entiendo, y aún así, confiaron. Y fue en ese espacio de rendición donde Dios hizo lo imposible. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad. Significa reconocer los límites. Hacer lo que te toca, pero entender que hay una parte del camino que solo Dios puede transitar. Que hay batallas que no se ganan con estrategia, sino con rendición. Que hay puertas que no se abren con fuerza, sino con fe. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente liberador. Porque te saca del peso de tener que sostenerlo todo. Te permite respirar. Te recuerda que no estás solo en la carga. Que hay un Padre que ve más allá, que cuida mejor, que sabe el camino aún en la oscuridad. He vivido momentos donde soltar me parecía imposible. Quería manejar cada detalle. Asegurarme de que todo saliera bien. Pero mientras más intentaba controlar, más ansioso me volvía. Más frustración sentía. Hasta que, agotado, me rendí. No porque fuera muy espiritual, sino porque ya no podía más. Y en ese ya no puedo, encontré la paz que tanto buscaba. Porque Dios no necesita que tengas todo en orden para obrar. Solo necesita que le dejes espacio. Que le abras la puerta. Que sueltes la rienda. El control muchas veces nace del miedo. Miedo a perder.
Miedo a fracasar. Miedo a que pase lo peor. Y ese miedo, si no lo rendimos, se convierte en un ídolo. Un falso refugio. Una ilusión de seguridad que en realidad nos esclaviza. Porque vivir para prevenir el dolor no evita que duela, solo hace que vivas limitado. Pero cuando entregas ese miedo a Dios, cuando le dices, haz tú lo que yo no puedo, empieza un proceso de liberación. Tu alma se estira. Tu mente se calma. Tu corazón se prepara para lo nuevo. Hay un versículo en Proverbios que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Provincia 3:5. Eso es soltar el control. Dejar de apoyarte solo en lo que entiendes. Porque hay momentos en que la lógica no alcanza. Y es ahí donde Dios pide tu confianza, no tu comprensión. No te pide que entiendas, te pide que confíes. Y cuando lo haces, Él endereza tus caminos. No siempre como tú esperas, pero siempre para tu bien. La rendición no siempre se siente como victoria. A veces parece pérdida. Parece retroceso. Pero en el reino de Dios, lo que se entrega con fe nunca se pierde. Lo que se suelta por obediencia, siempre regresa transformado. Y aunque no lo veas al instante, cada acto de soltar es una siembra. Estás sembrando confianza. Estás sembrando fe. Estás preparando el terreno para una obra mayor. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Hay cosas que Dios no mueve hasta que tú no sueltas. No porque Él no pueda, sino porque respeta tu espacio. Es como un cirujano que espera que el paciente esté listo para la operación. No forzará el bisturí si tú sigues apretando la herida. Él sabe lo que hace. Sabe cómo sanar. Sabe cuándo actuar. Pero necesita tu permiso. Necesita que sueltes lo que estás apretando con miedo. Que dejes de intentar resolver todo por tu cuenta. Que le entregues el volante. Tal vez hoy estás sosteniendo algo con demasiada fuerza. Una relación. Un proyecto. Una respuesta que no llega. Una solución que no ves. Y tal vez lo que Dios te está diciendo es, déjamelo a mí. No porque Él quiera quitarte algo, sino porque quiere darte algo mejor. Pero para eso, necesitas soltar. Necesitas abrir la mano. Necesitas decir, Señor, esto me supera. Haz tu voluntad. Y no lo harás perfecto. A veces soltarás y luego volverás a agarrar. Está bien. Dios es paciente. Él no se va porque dudas. Él permanece. Y en cada nuevo intento de entrega, estás creciendo. Estás aprendiendo a confiar. Estás afinando tu oído a su voz. Porque la rendición también es un proceso. No se trata de hacerlo una vez, sino de aprender a vivir así, entregando, confiando, esperando. Cuando sueltas el control, tu oración cambia. Dejas de pedir soluciones específicas y empiezas a pedir presencia. Dejas de exigir resultados y empiezas a desear voluntad. Y eso transforma tu vida. Porque ya no oras solo para que Dios te saque del problema, sino para que esté contigo en medio de él. Ya no buscas que todo salga como tú querías, sino que se cumpla lo que Él sabe que es mejor. Y eso es madurez. Eso es paz. Eso es libertad. Porque no hay carga más pesada que la de intentar ser Dios. Y no hay descanso más profundo que el de saber que no tienes que serlo. Solo tienes que confiar. El dolor nunca llega con invitación. Entra sin permiso, rompe esquemas, trastorna rutinas y cambia para siempre el paisaje del alma. A veces es físico, otras veces emocional. Hay dolores agudos, visibles, reconocidos, y hay otros que nadie ve, que se arrastran por dentro como un eco constante que cansa más que cualquier carga externa. El dolor es parte inevitable de esta vida caída. Pero no es solo una desgracia aleatoria. No es solo una interrupción sin sentido. Cuando lo miramos desde los ojos de Dios, el dolor se convierte en una herramienta, en una escuela, en un proceso que, si se atraviesa con fe, puede convertirse en paz. No inmediatamente. No sin lágrimas. Pero sí con propósito. Porque el Dios que permite el dolor, es el mismo que promete redimirlo.
Hay dolores que parecen no tener final. Duelos que se arrastran por años. Traiciones que dejaron heridas profundas. Fracasos que lastiman el alma como cuchillos. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? ¿Cómo puede algo tan cruel terminar siendo usado para bien? Y la respuesta no siempre se entiende en el momento. A veces solo se ve con el tiempo. Pero lo que la Biblia muestra una y otra vez es que Dios no desperdicia el dolor. Lo transforma. Lo redime. Lo vuelve testimonio. Y lo convierte en plataforma para consolar a otros, para crecer, para acercarse más a Él. Piensa en José. Vendido por sus hermanos, traicionado, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Su vida fue una cadena de injusticias. Pero años después, cuando todo encajó, pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. ¿Te das cuenta? El mismo dolor que parecía injusto, fue la vía para su propósito. Y no solo lo bendijo a él, sino a todo un pueblo. Porque el dolor que se entrega a Dios, se transforma. No desaparece, pero deja de ser ruina y se convierte en raíz. Raíz de carácter, de compasión, de fe profunda. El dolor también nos despierta. Nos obliga a parar, a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que antes dábamos por hecho. En medio de la comodidad, a veces nos volvemos ciegos, indiferentes, superficiales. Pero el dolor, aunque no lo deseamos, nos saca de ese adormecimiento. Nos obliga a redefinir prioridades. Nos recuerda lo frágiles que somos. Y si en ese proceso elegimos acercarnos a Dios en lugar de huir, algo extraordinario sucede. Nuestra relación con Él cambia. Se vuelve más real. Más sincera. Más profunda. Porque en el valle, aprendemos cosas que en la cima nunca entenderíamos. He pasado por dolores que no supe explicar por años. Situaciones que parecían no tener sentido. Y muchas veces me enojé, me frustré, lloré con amargura. Pero mirando atrás, veo cómo cada uno de esos momentos fue usado por Dios para moldearme, para sanarme, para prepararme. No fue inmediato. No fue fácil. Pero sí fue real. Porque la paz que tengo hoy en ciertas áreas, nació en el crisol del dolor. Es una paz profunda, sólida, que no depende de emociones. Una paz que me costó lágrimas, pero que ahora me sostiene en nuevas tormentas. Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió el peso del dolor anticipado. Sabía lo que venía. El rechazo, la cruz, la soledad. Y aún así, eligió decir, hágase tu voluntad. Su dolor fue real. Su agonía fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Pero en medio de ese sufrimiento, se gestaba la salvación del mundo. Y tú y yo vivimos hoy en paz con Dios gracias a ese sacrificio. Porque el dolor de un viernes oscuro dio paso a la gloria de una resurrección. Así también, tu dolor de hoy puede estar sembrando una paz que mañana será tu testimonio. Hay una promesa hermosa en Isaías 61. Habla de cómo Dios cambia el llanto por gozo, el luto por alegría, la ceniza por corona. No dice que elimina el dolor como si nunca hubiera existido. Dice que lo cambia. Lo transforma. Y esa transformación no es mágica. Es un proceso. A veces lento. A veces invisible. Pero constante. Y mientras caminas por ese proceso, el Espíritu Santo es tu consolador. No te deja solo. Te acompaña en cada paso. Te sostiene cuando no puedes más. Te recuerda que esto también pasará. Y que al otro lado de esta noche, hay un amanecer preparado para ti. El dolor también te hace más humano. Te conecta con el sufrimiento de otros. Te vuelve más sensible, más compasivo, más presente. Hay cosas que solo entiendes después de haberlas vivido. Y lo que hoy te rompe, mañana será la llave que abrirá corazones heridos. Porque tus cicatrices hablarán. No como trofeos de guerra, sino como señales de que sobreviviste, de que fuiste sanado, de que Dios estuvo contigo en el fuego. Y eso traerá paz no solo a ti, sino a muchos. No es fácil creer esto cuando el dolor está fresco.
Cuando la herida aún sangra. Cuando el alma solo quiere gritar. Pero aún en ese punto, puedes elegir confiar. No con fuerza. No con entusiasmo. A veces, solo con un susurro: Señor, ayúdame a creer que esto servirá para algo. Y esa pequeña semilla de fe es suficiente. Dios no espera que tengas toda la teología resuelta. Él solo quiere tu corazón dispuesto. Y a partir de ahí, comienza la sanación. El Salmo 30 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana vendrá el gozo. No sabemos cuán larga será la noche. Pero sí sabemos que la mañana llegará. Esa es la esperanza del creyente. No negamos el dolor. No lo disfrazamos. Lo enfrentamos con la certeza de que no durará para siempre. Y mientras lo atravesamos, nos aferramos a las promesas. A la fidelidad que hemos visto antes. A la presencia que sentimos incluso en el quebranto. Hoy quiero decirte con todo el corazón: no estás solo. Tu dolor no es invisible. Tu historia no está perdida. Dios está obrando, incluso si no lo ves. Incluso si no lo sientes. Incluso si todo en ti quiere rendirse. Aguanta un poco más. Respira. Descansa. Deja que Él sane, a su manera, a su ritmo. Y cuando menos lo esperes, comenzarás a sentir la brisa de una paz que no viene del mundo. Una paz que no se explica. Una paz que nació del dolor, pero que ahora te sostiene. Puede que llegues a este momento con el corazón más ligero, o quizás más consciente del peso que aún llevas dentro. Sea cual sea tu caso, hay algo que no puedes ignorar: este no fue un video más. No fueron solo palabras bonitas. Aquí, Dios habló contigo. A su manera, con suavidad o con fuerza, con consuelo o con confrontación. Pero habló. Y lo que haces con eso, depende ahora de ti. Muchos escuchan, sienten algo en el pecho y siguen su vida como si nada hubiera pasado. Pero tú no estás aquí por casualidad. Tú has llegado hasta el final, no porque tenías tiempo libre, sino porque algo dentro de ti, aunque no puedas explicarlo, pedía respuestas. Buscaba dirección. Y aquí las encontraste. No todas, claro. Dios no nos da el mapa entero. Pero sí nos da suficiente luz para el próximo paso. Y hoy, ese paso se llama rendición. Sí, rendición. Esa palabra que suena a derrota pero que en el reino de Dios significa poder. Porque solo se rinde el que confía. Solo entrega el control el que sabe en manos de quien lo deja. Y tú hoy puedes decidir dejar de cargar lo que no te corresponde. Puedes soltar esa ansiedad, ese futuro que no entiendes, ese dolor que no se va. Puedes abrir tus manos, no para rendirte a las circunstancias, sino para rendirte a aquel que tiene el poder de transformarlas. Tal vez digas: pero no siento nada. Y yo te diré: la fe no se mide por emociones. La paz no siempre viene envuelta en lágrimas. A veces, viene en forma de una decisión silenciosa. Una entrega sin testigos. Un susurro apenas audible: Señor, confío en ti. Y eso es suficiente para que el cielo se mueva. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Ahora respira. Cierra los ojos un instante si puedes. Escucha ese silencio. No estás solo. Esa presencia que quizás no sientes, pero que está, te rodea ahora. No vino con un rayo de luz ni con una voz tronante. Vino en forma de palabra. En forma de verdad que atravesó tu mente y llegó directo a lo más profundo de tu ser. Esa es la voz de Dios. La que habla al alma cuando todo lo demás se calla. Y ahora que Él habló, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Guardarás este momento como un consuelo pasajero, o lo transformarás en un punto de inflexión? Porque si algo te puedo decir, con años de caminar por valles oscuros y también por montes altos, es que los momentos en los que decidí confiar, aún sin entender nada, fueron los que marcaron mi vida para siempre. Dios no busca perfección. No quiere que llegues con todo resuelto. Él quiere tu sinceridad. Quiere tu presencia. Quiere que vengas con lo que tengas, incluso si todo lo que tienes son pedazos.
Porque Él es experto en restaurar lo que otros llaman irrecuperable. Y sí, puede que no veas el cambio esta noche. Puede que mañana todo se sienta igual. Pero algo dentro de ti ya cambió. Y eso es el inicio de una nueva historia. Así que levanta la mirada. No porque ya pasó la tormenta, sino porque aquel que la controla está contigo. Y eso basta. Camina, aunque sea despacio. Ora, aunque sea con pocas palabras. Cree, aunque tu fe sea del tamaño de una semilla. Que lo poco que entregas hoy, en manos de Dios, puede multiplicarse de maneras que aún no imaginas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que no necesitas esperar a sentirte fuerte para actuar con fe. Puedes hacerlo ahora. Desde la fragilidad. Desde el cansancio. Desde la duda incluso. Dios honra al que se presenta tal como está. Y si llegaste hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. Dice que no te rendiste. Que buscaste. Que abriste el corazón. Y eso conmueve al cielo más de lo que imaginas. Ahora bien, no te vayas sin hacer algo. Porque esta semilla que cayó hoy en tu alma necesita ser cuidada. No puedes dejarla ahí, al azar, esperando que crezca sola. Tienes que regarla. Tienes que protegerla. ¿Cómo? Muy simple, sigue escuchando su voz. Sigue buscando su presencia. Lee su palabra, aunque no entiendas todo. Ora, aunque no sepas qué decir. Y rodéate de personas que también caminan con Dios. No estás hecho para luchar solo. Y si estas palabras tocaron algo en ti, entonces háblalo. Exprésalo. Escríbelo en los comentarios. No para nosotros, sino como un acto de fe. Escribe, yo confío en ti, Señor, o lo que salga de tu corazón. Escribe, no para ser visto, sino para que el cielo registre tu decisión. Porque cuando declaras lo que crees, lo afirmas en tu alma. Además, si este contenido te fortaleció, no lo guardes solo para ti. Comparte. Hay alguien cerca de ti que también está llorando en silencio. Que también lleva una carga que no puede más. Y tus palabras, tu testimonio, o incluso este video, pueden ser el abrazo que esa persona tanto necesita. Y claro, si quieres seguir profundizando en temas como este, si quieres que esta jornada espiritual no termine aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones. Porque cada semana, seguimos trayendo mensajes como este, profundos, reales, centrados en Dios. Porque queremos caminar contigo. No solo enseñarte, sino acompañarte. Porque también hemos estado donde tú estás. Recuerda, el dolor de hoy puede ser la paz de mañana. Pero esa paz no viene por inercia. Viene cuando decides confiar. Cuando entregas lo que no puedes cargar. Cuando permites que Dios haga lo que tú no puedes. Así que suelta, respira, descansa, y confía. Porque si Él te trajo hasta aquí, no te va a soltar ahora.